El viento aullaba como alma en pena esa noche, arrancando tejas del techo de adobe y convirtiendo la lluvia en látigos de agua fría. Esperanza Morales despertó con el corazón acelerado, no por la tormenta que azotaba su rancho aislado, sino por algo más inquietante, un sonido que no pertenecía a la naturaleza. Entre los truenos y el repiqueteo incesante sobre el tejado, había escuchado algo imposible en su mundo de soledad, la voz quebrada de un niño llorando. 3 años habían pasado desde que Joaquín partiera, dejándola sola en esos caminos de tierra que conectaban su hogar con un pueblo que parecía existir en otra dimensión. Pero esa noche, el silencio que había sido su compañero fiel se rompía con la promesa de que nada volvería a ser igual. Algo o alguien había llegado a su refugio y Esperanza intuía que su corazón, enterrado junto a su esposo, estaba a punto de despertar de maneras que jamás imaginó posibles. Con manos temblorosas, Esperanza encendió el farol de queroseno, su luz dorada danzando contra las paredes de adobe como sombras nerviosas. El llanto provenía del granero, ese edificio que había permanecido vacío desde la muerte de Joaquín, cuando vendió el ganado que ya no podía cuidar sola. Sus pies descalzos se hundían en el lodo mientras atravesaba el patio, empapándose hasta los huesos bajo la cortina de agua que parecía caer directamente del cielo enfurecido. La puerta del granero se balanceaba con cada ráfaga de viento, y cuando la empujó completamente, la escena que encontró la paralizó. Un hombre joven, tal vez de 30 años, se acurrucaba en una esquina abrazando a una niña que no podría tener más de 8 años. Ambos estaban completamente mojados, tiritando de frío, y el brazo izquierdo del hombre colgaba en un ángulo antinatural que le arrancaba muecas de dolor cada vez que se movía. «Por favor», murmuró el desconocido con voz ronca, «solo necesitamos refugio hasta que pase la tormenta». La niña levantó la cabeza y Esperanza se encontró con unos ojos enormes, del color del chocolate derretido, que la miraban con una mezcla de miedo y esperanza que le recordó dolorosamente a los cachorros abandonados que solía recoger Joaquín. Sin pensarlo 2 veces, se acercó y extendió su rebozo. «Vengan conmigo», dijo con una firmeza que no había usado en años. «Aquí van a morirse de frío». Los condujo a la casa, donde el calor de la chimenea los recibió como un abrazo maternal. Mientras preparaba té caliente y buscaba ropa seca, Esperanza observó a sus inesperados huéspedes. El hombre se presentó simplemente como Diego, y la niña era Paloma, su hija. No ofreció más detalles sobre su procedencia o destino, y algo en su mirada le advirtió a Esperanza que no insistiera. Había aprendido a leer el dolor en los ojos ajenos. Después de todo, había convivido con el suyo propio durante 3 largos años. Con cuidado, ayudó a Diego a quitarse la camisa empapada, revelando un torso marcado por la vida dura, pero también por una tristeza que parecía haberse instalado en cada músculo de su cuerpo. Su hombro izquierdo estaba efectivamente dislocado, una lesión que Esperanza reconoció porque Joaquín había sufrido una similar años atrás, cayéndose de un caballo. «Esto va a doler», le advirtió, posicionando sus manos con la destreza de quien había cuidado no solo a su esposo, sino también a los animales del rancho durante décadas. Diego asintió, mordiendo un trapo mientras Esperanza, con un movimiento rápido y certero, recolocaba el hombro en su lugar. El grito ahogado del hombre se mezcló con el alivio inmediato que se reflejó en su rostro sudoroso. Paloma había observado todo el procedimiento sin hacer ruido, acurrucada en una manta cerca del fuego. Cuando Esperanza se acercó para ofrecerle una taza de chocolate caliente, la niña murmuró: «¿Es usted doctora?». Esperanza sonrió por primera vez en meses. «No, pequeña, solo alguien que ha vivido lo suficiente para aprender algunas cosas útiles». Esa primera noche se extendió hasta el amanecer, con la tormenta rugiendo afuera como una bestia furiosa que se negaba a marcharse. Diego había desarrollado fiebre, delirio consecuencia del shock y la exposición, y Esperanza se encontró cuidando de él como no había cuidado a nadie desde la enfermedad final de Joaquín. Le aplicaba paños húmedos en la frente, le daba pequeños sorbos de té de hierbas medicinales y velaba su sueño inquieto mientras Paloma dormía acurrucada en el sofá. Fue durante esas horas silenciosas,
observando cómo la fiebre hacía murmurar a Diego nombres y lugares que no lograba descifrar, cuando Esperanza se dio cuenta de que algo había cambiado en su interior. Por primera vez en 3 años, tenía un propósito que iba más allá de simplemente sobrevivir cada día. Tenía personas que dependían de ella, que necesitaban sus cuidados, y esa responsabilidad despertaba partes de su alma que había creído muertas para siempre. Al tercer día, cuando Diego finalmente pudo sentarse sin marearse, Esperanza tomó una decisión que la sorprendió incluso a ella misma. «Pueden quedarse el tiempo que necesiten», les dijo mientras servía el desayuno. «Este lugar es demasiado grande para una sola persona, y tú...» No terminó la frase, pero Diego entendió. Había algo en los ojos de esa mujer que le hablaba de una soledad tan profunda como la suya propia, una soledad que tal vez pudieran aliviar mutuamente sin hacer preguntas incómodas. Y así comenzó una rutina que, sin que ninguno de los tres se diera cuenta al principio, empezó a sanar heridas que parecían permanentes. Esperanza se levantaba antes del alba para preparar el desayuno. Diego ayudaba con las tareas del rancho que estaban dentro de sus limitaciones físicas, y Paloma llenaba la casa con una risa que hacía años no resonaba entre esas paredes de adobe. La niña tenía una personalidad luminosa que contrastaba con la seriedad prematura de sus ojos. Le gustaba ayudar a Esperanza en la cocina, y tenía una habilidad natural para los animales que quedaban en el rancho. Las gallinas, los 2 caballos viejos, y especialmente Canela, una perra mestiza de color dorado que había aparecido unos meses atrás y se había quedado como si supiera que Esperanza necesitaba compañía. Canela se había encariñado inmediatamente con Paloma, siguiéndola por todas partes como una sombra protectora. Esperanza observaba esa amistad con una mezcla de ternura y nostalgia. Joaquín siempre había dicho que los perros tenían un instinto especial para saber quién necesitaba amor incondicional. Las semanas pasaron con una tranquilidad engañosa. Diego demostraba ser un hombre trabajador y cuidadoso, que reparaba cerca ratas rotas y arreglaba problemas menores de la casa sin que Esperanza tuviera que pedírselo. Sus conversaciones eran cómodas pero superficiales, como si ambos hubieran acordado tácitamente no profundizar en los motivos que los habían llevado a ese encuentro. Paloma, por su parte, florecía en el ambiente del rancho. Su piel pálida se doraba bajo el sol y su risa se volvía más frecuente y genuina cada día. Le encantaba ayudar a Esperanza a recoger huevos por las mañanas y había desarrollado un talento especial para tranquilizar a los animales más nerviosos. Canela no se separaba de ella ni un momento, como si hubiera asumido el papel de guardiana personal. Una tarde, mientras Esperanza enseñaba a Paloma a hacer tortillas, la niña le preguntó de repente: «¿Usted tuvo hijos?». La pregunta la tomó desprevenida y por un momento el dolor familiar se instaló en su pecho como una piedra pesada. «No, pequeña, Joaquín y yo nunca pudimos». Paloma asintió con esa sabiduría extraña que a veces tienen los niños que han vivido más dolor del que les corresponde. «Mi mamá tampoco pudo tener más bebés después de mí», murmuró. «Papá dice que por eso yo soy especial». Esperanza sintió que el corazón se le encogía. Era la primera vez que alguno de sus huéspedes mencionaba directamente su pasado, y la tristeza en la voz de Paloma le reveló que había heridas profundas en esa pequeña familia que había llegado a su puerta empapada por la tormenta. Esa noche, después de que Paloma se durmiera, Esperanza encontró a Diego sentado en el porche, mirando las estrellas con Canela echada a sus pies. La perra había adoptado a toda la familia temporal, distribuyendo su lealtad entre los 3 adultos y reservando su amor más protector para la niña. «Es una noche hermosa», comentó Esperanza, sentándose a su lado en el viejo columpio que Joaquín había construido años atrás. Diego asintió sin apartar la mirada del cielo. «Paloma solía preguntarme si su madre podía ver las estrellas desde donde estaba. Nunca supe qué responderle». Era la primera vez que mencionaba directamente a su esposa fallecida, y Esperanza sintió que se abría una puerta hacia la confianza mutua. «Joaquín me decía lo mismo sobre sus padres», compartió, «que tal vez nos cuidaban desde las estrellas. No sé si es cierto, pero me gusta creer que sí.
Se quedaron en silencio durante un rato, cada uno perdido en sus recuerdos y en la comodidad inesperada de compartir su dolor con alguien que podía entenderlo sin palabras. Si te está gustando esta historia de sanación y nuevos comienzos, no olvides suscribirte para más relatos que tocan el corazón. Los días se sucedían con una rutina que había adquirido un ritmo casi familiar. Diego había demostrado ser hábil con las reparaciones, y poco a poco el rancho comenzaba a recuperar algunos de los cuidados que había perdido durante los años de soledad de Esperanza. Paloma había convertido un rincón del granero en su lugar especial de juegos, donde construía casitas para Canela y creaba historias elaboradas sobre aventuras fantásticas. Esperanza se sorprendía a sí misma cantando mientras cocinaba, algo que no había hecho desde antes de que Joaquín enfermara. La presencia de Diego y Paloma había despertado partes de su personalidad que había olvidado que existían, su instinto maternal, su capacidad de disfrutar conversaciones tranquilas por las tardes, incluso su gusto por los pequeños lujos como preparar postres especiales o decorar la mesa con flores silvestres. Una mañana, mientras Diego reparaba la cerca del corral y Esperanza tendía la ropa con la ayuda de Paloma, llegó al rancho don Aurelio, el comerciante que pasaba una vez al mes vendiendo provisiones. Era un hombre mayor, de barba gris y ojos astutos, que conocía todos los chismes del pueblo y los alrededores. «Buenos días, doña Esperanza», saludó, pero sus ojos se desviaron inmediatamente hacia Diego, estudiándolo con una intensidad que puso nerviosa a Esperanza. «Buenos días, don Aurelio. ¿Qué trae hoy?» El comerciante comenzó a mostrar sus mercancías, pero Esperanza notó que no dejaba de lanzar miradas furtivas hacia Diego, como si tratara de recordar dónde lo había visto antes. La conversación se desarrolló con normalidad, pero cuando don Aurelio se preparaba para marcharse, se acercó a Esperanza y le murmuró al oído: «Ese hombre, ¿no le parece familiar? Juraría que lo he visto antes, pero no logro recordar dónde». Esperanza sintió un escalofrío de premonición, pero respondió con aparente tranquilidad: «Es un trabajador que contraté temporalmente. Hay muchos hombres que buscan trabajo por estos tiempos». Don Aurelio asintió, pero su expresión siguió siendo pensativa mientras se alejaba en su carreta. Esperanza lo observó partir con una sensación creciente de inquietud. Había mentido para proteger a Diego, pero se dio cuenta de que en realidad no sabía de qué lo estaba protegiendo. Esa noche decidió abordar el tema directamente. «Don Aurelio parecía reconocerte», le dijo a Diego mientras cenaban. Diego se tensó visiblemente y dejó de comer por un momento. Paloma, absorta en darle pedacitos de carne a Canela bajo la mesa, no pareció notar el cambio en el ambiente. «Es posible», admitió finalmente. «He viajado mucho por la región». No era una respuesta completa, y ambos lo sabían. Esperanza decidió no presionar, pero la semilla de la duda había sido plantada. Los días siguientes transcurrieron con una tensión sutil que ninguno de los dos mencionaba abiertamente. Diego parecía más reservado, más vigilante, como si esperara que algo malo fuera a suceder en cualquier momento. Esperanza, por su parte, se encontraba observándolo con más detenimiento, notando detalles que antes había pasado por alto. La forma educada en que hablaba, sus manos que, aunque callosas por el trabajo reciente, mostraban señales de haber llevado una vida menos dura en el pasado, y sobre todo la manera natural en que asumía el liderazgo en las decisiones del rancho, como si estuviera acostumbrado a tener responsabilidades importantes. La revelación llegó de la manera más inesperada. Una tarde, mientras Paloma jugaba con Canela en el patio y Esperanza preparaba la cena, llegó al rancho un jinete montado en un caballo negro. Era un hombre joven, vestido con la ropa formal típica de los empleados municipales, y traía en su rostro la expresión urgente de quien lleva noticias importantes. «Disculpe, señora», dijo después de desmontar. «¿No ha visto por casualidad a un hombre con una niña pequeña? Estamos buscando». No terminó la frase porque en ese momento Diego apareció desde la parte trasera de la casa, donde había estado reparando una ventana. El jinete lo vio y su rostro se iluminó con alivio. «Don Diego, al fin lo encontramos. El pueblo entero lo está buscando desde hace semanas. La situación se está volviendo insostenible sin el alcalde». La palabra alcalde cayó sobre el patio como un rayo.
Esperanza sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor, y todas las piezas del rompecabezas que había estado inconscientemente armando durante semanas finalmente encajaron en su lugar. Diego Herrera no era un trabajador itinerante buscando empleo. Era el alcalde electo del pueblo de San Rafael, el hombre que había ganado las elecciones por amplio margen hacía 3 meses, pero que había desaparecido misteriosamente justo antes de tomar posesión del cargo. «No», dijo Diego con voz firme, «ya les dije que no puedo». El joven empleado municipal se veía desesperado. «Pero don Diego, la gente lo necesita. Los problemas con el agua, los caminos destruidos por las lluvias, los conflictos de tierras, todo está esperando su decisión». Paloma se había acercado a su padre, abrazándose a su pierna con Canela pegada a su lado, como si sintiera la tensión en el aire. Diego puso una mano protectora sobre la cabeza de su hija. «Mi respuesta sigue siendo no. Busquen a otra persona». El empleado insistió durante unos minutos más, pero finalmente se dio por vencido y se marchó, no sin antes dirigir una mirada de disculpa hacia Esperanza por haberla involucrado sin saberlo en una situación tan complicada. Cuando se quedaron solos, el silencio se extendió entre ellos como un abismo. Paloma, sintiendo que algo importante había cambiado, se refugió en el interior de la casa con Canela siguiéndola de cerca. «¿Cuándo ibas a decírmelo?», preguntó Esperanza finalmente, su voz más herida que enojada. Diego se sentó pesadamente en los escalones del porche, enterrando la cabeza entre las manos. «No iba a decírtelo nunca. El plan era quedarnos aquí hasta que encontrara el valor para irnos lejos, a otra región donde nadie nos conociera». «¿Y por qué huiste? ¿Qué es tan terrible sobre ser alcalde que preferiste abandonar todo?». Diego levantó la cabeza y Esperanza vio en sus ojos una profundidad de dolor que no había percibido antes, oculta detrás de la máscara de cortesía que había mantenido durante semanas. «Porque María murió 3 días antes de las elecciones y yo gané porque la gente sintió lástima por mí. Porque no sé cómo ser padre solo, mucho menos cómo liderar un pueblo entero. Porque cada vez que alguien me mira esperando que tome decisiones importantes, lo único que siento es pánico». La confesión brotó de él como agua de una represa rota, años de presión y dolor contenidos derramándose finalmente. María era la fuerte, ella era la que tenía las ideas, la visión, el coraje. Yo solo era el rostro presentable que daba los discursos que ella escribía. Cuando murió, me quedé vacío, sin saber quién era yo sin ella. ¿Cómo podía dirigir un pueblo cuando ni siquiera podía cuidar apropiadamente de mi propia hija? Esperanza sintió que algo se movía en su pecho, una combinación de compasión y reconocimiento. Ella también había pasado por esa sensación de estar perdida, de no saber quién era sin la persona que había definido su identidad durante tanto tiempo. «Y por eso viniste aquí», murmuró comenzando a entender. «La noche de la tormenta estábamos viajando sin rumbo, habíamos estado durmiendo donde podíamos, viviendo como vagabundos, porque no podía soportar regresar a nuestra casa vacía. Cuando vi las luces de tu rancho, pensé que tal vez podríamos refugiarnos solo esa noche, pero luego te diste cuenta de que aquí podías fingir ser otra persona». Diego asintió miserablemente. Aquí podía ser solo Diego, el trabajador, no el viudo que fracasó, no el alcalde cobarde, no el padre inadecuado, solo un hombre que arregla cercas y ayuda con las tareas del hogar. Esperanza se acercó y se sentó junto a él en los escalones. A lo lejos podía escuchar la risa de Paloma desde el interior de la casa, probablemente jugando con Canela. «¿Y qué hay de Paloma? ¿Has pensado en lo que ella necesita?» «Todo el tiempo», respondió Diego con voz quebrada. «Pero no sé cómo darle lo que necesita. Antes, María se encargaba de todo lo importante. Yo solo era el padre divertido que llegaba a casa después del trabajo. No sé cómo ser las dos cosas a la vez». Esperanza permaneció en silencio durante un largo momento, procesando todo lo que acababa de descubrir. El hombre con quien había estado viviendo durante semanas, el hombre que había comenzado a ocupar un lugar importante en sus pensamientos y en su rutina diaria, había estado viviendo una mentira, pero al mismo tiempo se daba cuenta de que la mentira había revelado verdades más profundas sobre ambos.
Durante estas semanas, dijo finalmente, he visto cómo eres con Paloma, la manera en que la proteges, cómo te aseguras de que esté feliz y segura, cómo se ilumina su cara cuando tú entras a la habitación. Tal vez no sepas cómo ser padre, pero eres un buen padre. Diego la miró con sorpresa, y en cuanto a liderar, has estado tomando decisiones sobre este rancho, organizando el trabajo, solucionando problemas, cuidando de nosotras. Tal vez el problema no es que no puedas liderar, sino que tienes miedo de fallar. ¿Y si fallo? ¿Y si tomo las decisiones equivocadas y la gente sufre por mi culpa? Esperanza sonrió tristemente. ¿Crees que yo no me hago las mismas preguntas cada día? ¿Crees que Joaquín nunca se equivocó o que yo nunca tomé decisiones de las que me arrepentí? El miedo al fracaso es normal, Diego. Lo que no es normal es dejar que ese miedo paralice tu vida y la de tu hija. Esa noche, después de que Paloma se durmiera, Esperanza y Diego permanecieron despiertos hablando hasta muy tarde. Por primera vez desde que habían llegado, Diego habló abiertamente sobre María, cómo se habían conocido, sus planes juntos, la campaña política que habían construido como equipo y el vacío devastador que había dejado su muerte repentina por una neumonía que se complicó en pocos días. Esperanza, a su vez, compartió más detalles sobre su vida con Joaquín, sobre los sueños que habían tenido que abandonar cuando descubrieron que no podían tener hijos, y sobre la lenta agonía de verlo enfermarse y morir, sintiéndose impotente para salvarlo. A veces pienso que es más fácil vivir en el pasado, admitió Esperanza. Allí, nuestros seres queridos están vivos y nosotros éramos personas completas, pero no es vivir realmente, ¿verdad?, respondió Diego. Es solo existir en una versión fantasmal de lo que solíamos ser. Ambos comprendieron que habían estado haciendo exactamente eso, él huyendo de sus responsabilidades y refugiándose en una identidad falsa, ella aislándose del mundo y viviendo solo de recuerdos. Los días siguientes estuvieron marcados por una nueva honestidad entre ellos, pero también por una creciente tensión. Diego había comenzado a recibir visitas regulares de representantes del pueblo, concejales preocupados, líderes comunitarios, incluso familias enteras que llegaban al rancho para suplicarle que regresara a asumir su cargo. Esperanza observaba estas visitas con sentimientos encontrados. Por un lado, se sentía orgullosa de ver cuánta gente confiaba en Diego y lo necesitaba. Por otro lado, cada visita le recordaba que la vida que habían construido juntos en el rancho era temporal, una burbuja que pronto tendría que romperse. Paloma, por su parte, había comenzado a mostrar signos de ansiedad. La llegada constante de extraños que hablaban en tonos urgentes con su padre la ponía nerviosa y había vuelto a tener pesadillas por las noches. Canela, sensible a los estados emocionales de su pequeña protegida, se había vuelto más vigilante y protectora. Una tarde, mientras Esperanza ayudaba a Paloma con unas lecciones básicas de escritura, la niña le preguntó, ¿nos vamos a tener que ir? Esperanza dejó de escribir y miró a la pequeña, cuyo rostro mostraba una madurez preocupante para sus 8 años. ¿Por qué papá está triste otra vez, como cuando murió mamá, y la gente sigue viniendo a hablar con él sobre cosas importantes, y Canela está nerviosa? Esperanza se dio cuenta de que había subestimado la capacidad de observación de Paloma. La niña había estado siguiendo toda la situación con mucha más claridad de la que los adultos habían asumido. ¿Te gustaría quedarte aquí?, preguntó Esperanza suavemente. Los ojos de Paloma se llenaron de lágrimas. Me gusta vivir aquí, me gusta ayudarte en la cocina y cuidar a las gallinas y jugar con Canela. Me gusta que papá sonría más, pero no sé si podemos. Esa noche, Esperanza tomó una decisión que la sorprendió incluso a ella misma. Encontró a Diego en el porche, en su lugar habitual para las conversaciones nocturnas, con Canela echada a sus pies como siempre. He estado pensando, le dijo sin preámbulos, creo que deberías regresar al pueblo. Diego la miró con sorpresa y algo que podría haber sido dolor. ¿Quieres que nos vayamos? No, respondió Esperanza firmemente. Quiero que regreses a ser el hombre que realmente eres, no la versión escondida que has sido aquí conmigo. Se sentó junto a él, ordenando sus pensamientos antes de continuar.
Durante estas semanas he visto cómo tomas decisiones sobre el rancho, cómo resuelves problemas, cómo la gente que viene a buscarte te respeta y confía en ti. He visto cómo eres con Paloma, paciente y amoroso incluso cuando tienes miedo. Eres un líder natural, Diego, y un buen hombre. El pueblo te necesita y tú necesitas enfrentar tu vida real. ¿Y qué hay de nosotros, de lo que hemos construido aquí? Era la primera vez que alguno de los dos reconocía abiertamente que había surgido algo entre ellos, algo más profundo que la simple cohabitación por conveniencia. Lo que hemos construido aquí es hermoso, admitió Esperanza, pero está basado en huir de la realidad. Si realmente significa algo, tiene que poder existir en el mundo real, no solo en este refugio. Diego permaneció en silencio durante un largo rato, mirando las estrellas como había hecho tantas noches anteriores. «Tengo miedo», murmuró finalmente. «Lo sé, yo también tengo miedo. Pero Paloma necesita ver que su padre es valiente, que puede enfrentar las dificultades, y el pueblo necesita un líder que comprenda el dolor y la pérdida, alguien que haya pasado por la oscuridad y haya encontrado la manera de seguir adelante. ¿Y tú? ¿Qué necesitas tú?» Esperanza sintió que el corazón se le aceleraba. Era una pregunta que había estado evitando hacerse a sí misma durante semanas. Necesito saber que puedo dejar ir a las personas que amo sin dejar de amarlas. Necesito demostrarme que puedo abrir mi corazón sin aferrarme desesperadamente a lo que encuentre. La conversación se extendió hasta las primeras horas del amanecer, explorando posibilidades, miedos y la delicada esperanza de que tal vez, si Diego encontraba el valor para regresar a su vida real, podría haber un futuro para los dos que fuera más sólido que la fantasía que habían estado viviendo. Durante los días siguientes, Diego comenzó a prepararse mentalmente para el regreso. Escribió listas de los problemas que sabía que lo esperaban en el pueblo, estudió los documentos oficiales que los visitantes le habían traído e incluso comenzó a incluir a Paloma en conversaciones sobre el cambio que se avecinaba. Esperanza, por su parte, se enfrentaba a sus propios demonios. La idea de volver a quedarse sola en el rancho le provocaba una ansiedad que no había esperado. Durante 3 años había creído que la soledad era su destino natural, pero ahora se daba cuenta de que había vuelto a acostumbrarse a la compañía, a los sonidos de una familia en su casa, a tener propósitos que iban más allá de su propia supervivencia. Canela parecía percibir los cambios que se avecinaban. La perra se había vuelto más pegajosa con Paloma, siguiéndola incluso más de cerca que antes, como si quisiera grabar en su memoria cada momento con su pequeña protegida. Una tarde, mientras Esperanza ordenaba las cosas de Diego y Paloma para su partida, encontró un pequeño dibujo que la niña había dejado sobre su cama. Era un retrato de los 4, Diego, Paloma, Esperanza y Canela, todos sonriendo bajo un cielo azul lleno de nubes blancas. En la parte inferior, con su letra temblorosa de niña de 8 años, Paloma había escrito: «Mi nueva familia». El dibujo le rompió el corazón y se lo sanó al mismo tiempo. Se dio cuenta de que, sin importar lo que pasara después, esas semanas habían cambiado algo fundamental en todos ellos. Habían formado una familia temporal, imperfecta pero real, y esa experiencia los había preparado para enfrentar sus vidas reales con más fuerza y claridad. La noche antes de la partida programada, una nueva tormenta comenzó a formarse en el horizonte. No era tan violenta como aquella que había traído a Diego y Paloma al rancho, pero las nubes negras y los primeros truenos les recordaron a todos cómo había comenzado esta historia. Diego había decidido partir al día siguiente por la mañana, acompañado por una delegación del pueblo que vendría a escoltarlo de regreso. Había aceptado finalmente asumir el cargo de alcalde, con la condición de que le permitieran hacer algunos cambios en la estructura del gobierno municipal para poder pasar más tiempo con Paloma. Esperanza había insistido en que Canela fuera con ellos. «Paloma la necesita más que yo», había dicho, aunque ambos sabían que la separación sería dolorosa para todos. Esa última noche, mientras la lluvia comenzaba a caer con más intensidad, los 3 permanecieron despiertos. Paloma se durmió finalmente en el regazo de Esperanza, con Canela acurrucada a sus pies. Diego y Esperanza hablaron en susurros sobre el futuro. «¿Vendrás a visitarnos?», preguntó Diego. «Si me invitas oficialmente, señor alcalde», respondió Esperanza.
Te invito ahora, como el hombre que se enamoró de ti mientras fingía ser otra persona. Justo antes del amanecer, cuando la tormenta se intensificó, Diego se acercó a la ventana. En sus ojos Esperanza vio la determinación que había estado ausente cuando llegó herido semanas atrás. La delegación llegó al escampar. Paloma lloró al despedirse, pero Canela la consoló. Diego abrazó a Esperanza brevemente. «Gracias», murmuró, «por recordarme quién soy». Esperanza los vio partir. Diego con dignidad renovada, Paloma con valentía, Canela como guardiana leal. 3 meses después llegó una carta. Diego transformaba el municipio, creando programas para familias, pero la nota de Paloma era lo importante. Esperanza, Canela tuvo cachorros. Papá dice que necesitamos una enfermera. Te extrañamos. Esa noche Esperanza hizo planes. El amor no siempre significa aferrarse. A veces significa dejar ir para que crezcan. Había aprendido que los finales eran nuevos comienzos disfrazados. Si esta historia tocó tu corazón, comparte tu experiencia. ¿Has vivido un momento que cambió tu vida? Suscríbete para más relatos sobre sanar y amar.